Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Gracias a IDEM por la invitación a participar en este curso. Además, en este proyecto tan interesante que ellos vienen conduciendo ya hace algún tiempo. Es siempre un gusto colaborar con su agrupación. El día de hoy vamos a tener una pequeña sesión con relación, bueno, como aparece en la diapositiva, de la regulación del teletrabajo, ¿no? Lo que vamos a hacer con este fin es hacer un repaso respecto de la regulación actual del teletrabajo y del trabajo remoto, que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, y sobre esa base podremos pues determinar, ¿no? Cuáles son los elementos que tendrían que tomarse en cuenta para una propuesta de regulación que reemplace la regulación actual del teletrabajo, que ya data de hace más o menos 10 años y que además ha quedado pues bastante desfasada. Ya estaba desfasada en realidad antes de que empezara la emergencia sanitaria, y con la forma en la cual han cambiado las relaciones laborales a partir de esta emergencia, creo que merece con mayor razón aún una importante modificación. ¿Okay? Bueno, entonces vayamos un poco a la regulación actual del teletrabajo, ¿no? Tenemos hoy en día una norma, ¿no? Que data más o menos de la primera mitad de los años 2010, su reglamento, que es la ley 30036, y su reglamento, el decreto supremo 017-2015 TR. Estas regulaciones lo que establecen es las reglas que deben seguirse para contratar personal que va a laborar a distancia a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, ¿no? Sea en su domicilio o en un lugar especialmente designado para tal efecto. Esta regulación del teletrabajo aprobada en el año 2015 es una regulación que es bastante formalista, esa es una de sus características, y que además incluye la necesidad de contar con el consentimiento del trabajador para implementar esta modalidad de servicio. Vamos a ver ahora cómo eso hace que sea diferente del trabajo remoto, en el cual no se requiere este consentimiento. Además, se señala en el teletrabajo que este acuerdo escrito, que como vamos a ver ahora, tiene un contenido mínimo, tiene que presentarse al Ministerio de Trabajo. O sea, tiene que pasar por un procedimiento de registro, ¿no? Cuando hoy en día cada vez menos documentos laborales se presentan al Ministerio de Trabajo, ha habido una simplificación administrativa en ese sentido, porque se ha identificado, ¿no? Creo ya hace varios años, que estos registros en realidad no tienen ninguna utilidad para nuestro sistema de relaciones laborales, pero en el caso del teletrabajo esa obligación se mantiene. Y este registro aplica tanto a los casos en los que el contrato de trabajo inicia como una relación de teletrabajo, como aquellas situaciones en las cuales el acuerdo de teletrabajo sea posterior.
¿Qué contenido mínimo tiene que tener ese contrato de teletrabajo? Fíjense, ¿no? Es un contenido súper extenso. Información relativa a la utilización de los medios informáticos que se van a utilizar para la prestación de servicios, así como la indicación de qué parte se encargará de proveerlos, ¿no? Es decir, si se va a usar una computadora, se va a usar un teléfono, se va a usar una tableta, quién lo va a proveer, si va a ser el empleador, si va a ser el trabajador. Información sobre las condiciones de trabajo, las medidas sobre la gestión y seguridad de la información derivados del uso de medios informáticos. Fíjense que el derecho del trabajo, ¿no? Es un derecho de naturaleza protectora, ¿no? Cuya razón de ser es equilibrar el desequilibrio natural que existe entre el empleador y el trabajador como consecuencia de la situación de subordinación que es natural entre las partes, ¿no? Entonces, las normas del derecho del trabajo son normas normalmente protectoras, ¿no? Que confieren derechos al trabajador o que generan mecanismos de protección, por ejemplo, para su salud y su seguridad, o garantizarle el acceso a una seguridad social, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el caso de la regulación del teletrabajo, se incluyen algunas normas que no tienen esta misma lógica, ¿no? Sino que se inmiscuyen en el poder del empleador de organizar su actividad empresarial de la manera que le resulte más conveniente y de guardar o cuidar o tener los cuidados que resulten pertinentes para que esa actividad empresarial no sufra riesgos, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, metida la necesidad de tener medidas para la gestión y seguridad de la información derivadas del uso de medios informáticos. ¿Por qué al derecho del trabajo le interesa garantizar que la empresa tenga que preocuparse por la seguridad de su información? Eso es algo que en realidad le compete a los privados y que la norma laboral no tendría por qué obligarme a colocar en un contrato. O sea, yo como empresario debería estar en posibilidad de determinar de la mejor manera que considere pertinente qué medidas de seguridad voy a adoptar, si es que adopto alguna, ¿no? Porque si quiero ser un empresario responsable y no adoptar medidas de seguridad, también debería ser mi problema. El derecho del trabajo no tiene por qué preocuparse de ese punto, ¿no? Y ese es uno de los temas, por ejemplo, que han hecho que la regulación del teletrabajo, a pesar de tener muchos años de vigencia, no haya sido masivamente utilizada. De hecho, al inicio, o antes, mejor dicho, de la emergencia sanitaria, existía una preocupación en el Ministerio de Trabajo por el poco uso que se le daba a la figura del teletrabajo. Y en la vida diaria veíamos que incluso las empresas que implementaban sistemas de trabajo flexible y permitían a sus trabajadores teletrabajar de manera permanente u ocasional, buscaban escaparse del ámbito de la norma porque justamente se trata de una norma pesada que se inmiscuye en la forma en la cual la organización empresarial lleva a cabo su actividad empresarial, ¿no? Y que contiene pues una serie de regulaciones burocráticas que carecen de sentido, ¿no? Y por eso es que el Ministerio de Trabajo estaba ya en febrero del 2020, ¿no? Iniciando un proceso para reformar esta regulación de teletrabajo que se vio truncada con la aparición de la emergencia sanitaria, ¿no? Y que nos ha dejado hoy día con esta norma, o que continuamos con esta norma que tiene pues esas características de ser administrativamente pesada y engorrosa. Además, se exige que el contrato incluya la jornada de trabajo asignada al trabajador,
los mecanismos de supervisión o de reporte que van a implementarse, de ser el caso, y se señala además que cuando se trate de un cambio de modalidad a la modalidad de teletrabajo, se explique cuál es la justificación del cambio, así como los motivos que se persigue con aquella variación. O sea, yo no puedo simplemente acordar con mi trabajador porque se nos antoja que ahora va a teletrabajar, sino tengo que explicitar por qué lo estamos haciendo, ¿no? No sé, para promover la conciliación de la vida familiar, para evitar los traslados largos, o cualquier otra razón que corresponda a la situación, tendría que explicitarse en el documento, ¿no? Como mencioné hace un rato, tanto el acuerdo de teletrabajo inicial como la variación del trabajo presencial al teletrabajo puede hacerse tanto a tiempo determinado como en forma indeterminada. Además, hay otras obligaciones que aparecen con el teletrabajo, como por ejemplo obligaciones especiales de capacitación, ¿no? Se exige a las empresas capacitar a sus trabajadores en el manejo de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos que emplearán para el desempeño de la ocupación específica, así como sobre las restricciones que tienen para utilizar esos medios. Y se exige que esa capacitación sea realizada antes de iniciar la prestación del trabajo y cada vez que haya modificaciones sustanciales a esos medios de telecomunicaciones, ¿no? Eso yo creo que es una intención loable, ¿no? Por parte de la norma, de asegurarse que el trabajador esté adecuadamente capacitado y no incurra en una obsolencia laboral por no conocer la tecnología con la cual tiene que trabajar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas obligaciones de capacitación no pueden practicarse de manera similar en cualquier tipo de trabajador y que no todos los trabajadores tienen esas mismas necesidades de capacitación. Si yo contrato un profesional calificado que perfectamente sabe cómo utilizar los sistemas tecnológicos que yo estoy poniendo a su disposición, es completamente absurdo que la norma legal me obligue a realizar esas capacitaciones y la norma no contempla ningún tipo de excepción, ¿no? Y ahí vamos viendo, pues, por qué en realidad esta norma ha sido tan poco aplicada en el tiempo, ¿no? Hay una obligación de capacitar, además, fíjense, esto es bien curioso, en la legislación vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual y seguridad de la información. O sea, no solamente tengo que enseñarle a usar a los trabajadores los sistemas electrónicos, sino tengo que enseñarles derecho, ¿no? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el derecho con relación a la protección de datos personales, propiedad intelectual y seguridad de la información? No importa la actividad para la cual yo haya contratado a esas personas, cuando es muy probable que en realidad esa información no tenga ninguna relevancia para la prestación del servicio que está siendo contratado, ¿no? Obviamente se reconoce el derecho del trabajador a la intimidad, a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones y de los documentos privados, considerando la naturaleza del teletrabajo, y además se reconoce el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aunque esto en realidad es como que una declaración, pero que no se concreta, ¿no? No se especifica de qué manera se va a materializar esa protección de la seguridad y salud en el trabajo del trabajador que lleva a cabo teletrabajo, ¿ya? Como ven, no una regulación, repito, bastante pesada, que incluye una serie de obligaciones para el empleador que no necesariamente son en beneficio del trabajador
ni resultan relevantes para la ejecución del contrato. El teletrabajo puede ser completo o mixto, es decir, según esta regulación, el trabajador puede teletrabajar todos los días, ¿no? Durante todo el tiempo, o puede alternar periodos de trabajo dentro del centro de trabajo y periodos de trabajo a distancia, ¿no? Y esta situación de si se realiza teletrabajo debe además, y si es completo o mixto, debe además indicarse o declararse a través de la planilla electrónica. Ojo que la norma no tiene ninguna flexibilidad con relación al número de días de teletrabajo que la persona realiza. Es decir, si yo tengo un trabajador que tiene autorización para teletrabajar los viernes, por ejemplo, ¿no? Y solamente teletrabaja los viernes, ya tengo que asumir, según esta regulación, todas las obligaciones de las que hemos hablado, ¿no? Tener el contrato escrito, registrarlo en el Ministerio de Trabajo, hacer la capacitación sobre temas informáticos, hacer la capacitación sobre derechos de protección de datos personales, etcétera, ¿no? Lo cual no tiene en realidad ningún sentido, ¿no? Se establece además que el teletrabajo es reversible, es decir, yo puedo pasar de una situación de teletrabajo a una situación de trabajo presencial siempre que medie acuerdo de partes o también por decisión unilateral del empleador si es que el empleador declara o señala no haber alcanzado los objetivos de la actividad por los cuales se empezó a utilizar el teletrabajo, ¿no? Y en este caso la norma exige un preaviso de 15 días. Además, se permite que sea el trabajador quien solicite la reversión de la situación de teletrabajo, en cuyo caso el empleador debe darle una respuesta en un plazo de 6 días, ¿no? La empresa puede obviamente negarse a atender esa solicitud. Pensemos, por ejemplo, en una empresa que deja de tener espacio físico y pasa al 100% de su personal o al 90% de su personal a una situación de teletrabajo y mantiene una oficina muy pequeña. Si todos comienzan a pedirme la reversión de su situación de teletrabajo, obviamente yo no voy a tener dónde darles trabajo porque ya no tengo un espacio físico, ¿no? Y el trabajador no puede, por su deseo de volver al trabajo presencial, obligarme a que yo genere ese espacio físico para poder acogerlo, ¿no? Entonces, por eso es que esa posibilidad de que se revierta el teletrabajo por iniciativa del trabajador está sujeta a la aceptación del empleador. Un tema importante que siempre se discute cuando hablamos de teletrabajo y que causa preocupación en las empresas es quién pone los equipos y quién asume los gastos en las situaciones de teletrabajo. En principio, la norma establece que los equipos pueden ser proporcionados por cualquiera de las partes, pero si es que es el trabajador el que por ejemplo, pone su computadora, ¿no? En la empresa le tiene que pagar un monto por concepto de compensación por la utilización de esos bienes, ¿no? Y ese monto tiene calidad de condición de trabajo, no es un concepto remunerativo, ¿no? Ese pago también tiene que darse, por ejemplo, para compensar el uso por parte del empleador, del trabajador, de la energía eléctrica, la conexión a internet, etcétera, ¿no? Igual creo que hay algunos pactos que se podrían, o algunas declaraciones que se pueden incluir en el contrato de teletrabajo para eliminar algunos gastos, ¿no? Por ejemplo, se puede señalar que el trabajador ya cuenta en su domicilio con un plan de tarifa plana de internet y que no necesita, no incurrirá en ningún gasto adicional por el hecho de realizar teletrabajo, con lo cual, digamos, por ese uso del internet
no se le adeudaría ninguna cantidad, ¿no? Pero sí habría que compensarle, por ejemplo, el uso de la energía eléctrica o eventualmente, si es que está usando su propio equipo, el valor del equipo. Si es que el equipo es proporcionado por el empleador, ¿no? Obviamente el trabajador es responsable y aquí otra vez el derecho se inmiscuye en la relación entre las partes y dice que por escrito yo le tengo que informar al trabajador acerca de las responsabilidades y condiciones de utilización del equipo. No tengo que poner por escrito qué cuidados tiene que tener al usar la computadora que le he dado, ¿no? Que no le vaya a echar agua encima, que la conecte adecuadamente a una fuente de electricidad, etcétera, ¿no? Lo cual en realidad debería ser preocupación del empresario y no de la ley laboral. Asimismo, se establece que debe señalarse el procedimiento de devolución del equipo al momento de finalizar la modalidad del teletrabajo. Hay una suerte de micromanejo de la ley laboral con relación al teletrabajo en esta regulación, ¿no? Tan específica, innecesariamente específica, ¿no? Estábamos en esas circunstancias y teníamos esta regulación tan innecesariamente específica en febrero del 2020 y entonces en el mes de marzo empezó la cuarentena, ¿no? A muchos de nosotros nos encerraron y muchos trabajadores pasaron a prestar servicios de manera de teletrabajo, ¿no? O sea, a distancia, a través de medios informáticos. Pero teníamos esta regulación que era súper pesada, que obligaba a hacer una serie de capacitaciones, obligaba a registrar un contrato cuando el Ministerio de Trabajo ni siquiera estaba abierto, obligaba a las empresas a pagar, a las empresas que estaban, digamos, desconcertadas porque nadie sabía qué cosa iba a pasar como consecuencia de la epidemia, qué tantas pérdidas íbamos a tener, qué iba a ocurrir en estas circunstancias, ¿no? A esas empresas que además incurriesen en gastos compensando los mayores gastos de electricidad o de internet en los que pudieran incurrir sus empleados. Todas esas cosas que resultaban en ese momento bastante absurdas, ¿no? Y entonces el gobierno en ese momento entendió esa situación y decidió, consciente de lo difícil que era aplicar la regulación del teletrabajo, decidió aprobar una regulación transitoria, que es la regulación del trabajo remoto, ¿no? Ahí he puesto mal la fecha, hoy día está vigente el trabajo remoto hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿no? La particularidad del trabajo remoto es que es un tipo de contrato temporal, ¿no? Que no requiere consentimiento para ser aplicado. Es decir, yo puedo obligar a mis trabajadores hoy en día, cuando todavía estamos en emergencia sanitaria, a pasar al trabajo remoto y mi trabajador no se puede negar. No me puede decir, no, yo quiero obligatoriamente hacer trabajo presencial. Originalmente, ¿no? Se establecía que era facultativo para los trabajadores, ¿no? Los trabajadores que estaban habilitados a hacer trabajo presencial y obligatorio para los trabajadores que tenían situaciones de riesgo, ¿no? Así como las trabajadoras en estado de gestación y los trabajadores con discapacidad. Hoy en día ya se permite el trabajo presencial de los trabajadores de riesgo, no así el de las trabajadoras en estado de gestación, ni de los trabajadores con discapacidad, y más bien se ha agregado a esto una nueva categoría que es la de los trabajadores no vacunados, ¿no? Los trabajadores no vacunados o que no cuentan con el esquema de vacunación completo, si pueden teletrabajar, deben obligatoriamente mantenerse en trabajo remoto. Si no pueden hacer trabajo remoto, igual no se les permite realizar trabajo presencial y tienen que pasar a una situación como de suspensión perfecta, ¿no? En la cual no van a prestar servicios y no van a recibir pago, porque al no estar vacunados no pueden acudir al centro de trabajo, ¿no?
Obviamente, el teletrabajo o el trabajo remoto es para personas que puedan trabajar y por eso no es aplicable en los casos en los que las personas están con descanso médico, sea por enfermedad común o por COVID, ¿no? Eh, Igual la regulación del trabajo remoto, a pesar de ser más simple, tiene algunas previsiones, ¿no? Importantes. No se puede afectar la naturaleza del vínculo, ni la remuneración, ni las demás condiciones económicas, salvo aquellas que se encuentren sujetas a la asistencia al centro de trabajo. Por ejemplo, si mi empresa me da 10 soles todos los días que yo voy a trabajar para pagar el almuerzo, si ya no estoy yendo a trabajar, la empresa ya no está obligada a entregarme esos 10 soles, ¿no? Pero cualquier otro ingreso que forme parte de mi estructura remunerativa sí tendría que continuar pagando. No es necesario que el trabajo remoto tenga un convenio escrito, mucho menos que se registre ante el Ministerio de Trabajo, pero sí tiene que comunicarse al trabajador el hecho de que él va a empezar a tener una situación de teletrabajo. Y fíjense que esta comunicación puede realizarse por cualquier medio, ¿no? Al principio de la emergencia sanitaria, ¿cuántas comunicaciones a trabajadores hemos enviado por mensaje de texto, por WhatsApp, por correo electrónico, ¿no? Porque no había la posibilidad de enviar documentos físicos, ¿no? Eh, en la comunicación también tiene un contenido mínimo, ¿no? Tiene que señalar la duración de la situación de trabajo remoto, los medios y herramientas que el trabajador va a usar para su desarrollo, la parte que es responsable de proveerlos, si vas a usar la computadora de la empresa o la computadora propia del trabajador, y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que sean aplicables al caso, ¿no? Creo que es bastante mucho más sencillo, ¿no? En realidad, las exigencias de el inicio del trabajo remoto. De hecho, una comunicación del trabajo remoto así, hecha por abogados, súper completa, tiene 2 páginas, no llega a 2 páginas, ¿no? Un contrato de teletrabajo tiene bastantes más, ¿no? Lo que muestra que la regulación verdaderamente es más sencilla. Con ocasión del teletrabajo empezó también, y una cosa importante es que en el teletrabajo, perdón, en el trabajo remoto, si el trabajador es el que pone los medios de prestación de servicios, ¿no? Por ejemplo, usa su propia computadora, al principio de la emergencia sanitaria, la gente estaba en su casa, no tenía las computadoras de la empresa, no tenía cómo conseguirlas, ¿no? Si la empresa quería salir al mercado a comprar computadoras, no habían, ¿no? Entonces, las personas podían usar sus propios mecanismos, sus propios medios tecnológicos y no necesitaba la empresa darles ninguna compensación por eso. Tampoco se exige que la empresa dé una compensación por ejemplo, el consumo de energía eléctrica o el uso de Internet, ¿no? Ahora, eh, con el auge del trabajo remoto durante la emergencia sanitaria, se vio como muchas veces esta situación de trabajo a distancia o trabajo en el hogar, ¿no? Genera una línea borrosa entre la vida profesional y la vida personal de las personas, ¿no? Y entonces muchas personas se quejaban, ¿no? De que trabajaban más, que cuando trabajaban de manera presencial, ¿no? Sobre todo al inicio, porque además como no se podía salir, la empresa presumía que tú siempre estabas en tu casa a su disposición, ¿no? Y entonces comenzó a hablarse de este derecho a la desconexión digital y hasta que se emitió una norma que reconoció el derecho a la desconexión digital. Entonces, hoy en día hay un derecho establecido legalmente a desconectarse de los medios informáticos de telecomunicaciones y análogos que utilicen para la prestación del servicio. El derecho a la desconexión
Implica que durante este tiempo de desconexión no se le puede exigir a los trabajadores realizar ningún tipo de tarea, ni responder comunicaciones o coordinaciones de carácter laboral, salvo que haya existido acuerdo previo para realizar trabajo en sobretiempo. La empresa puede, sí, emitir comunicados, dar órdenes, disposiciones, coordinaciones, pero el trabajador no tiene obligación de responder, ¿no? O sea, la empresa eventualmente puede mandar información que el trabajador atenderá cuando reinicie su jornada laboral. ¿Cuánto es ese tiempo de desconexión digital? Bueno, depende, ¿no? En los trabajadores ordinarios, es decir, los que están sujetos a la jornada de trabajo, que tienen una jornada de trabajo, la desconexión digital es todo el tiempo que está fuera de la jornada, ¿no? Si yo trabajo de 9 a 6, entonces a partir de las 6 de la tarde tengo desconexión digital. Los fines de semana también tengo desconexión digital, los días feriados y cuando estoy de vacaciones igualmente. En el caso en el cual hablamos de trabajadores no sujetos a la jornada ordinaria, la desconexión digital se aplica, o sea, son personas que no trabajan necesariamente de 9 a 6, nadie sabe en realidad cuántas horas trabajan, ¿no? Y entonces en esos casos se establece un periodo de desconexión de 12 horas. Si yo termino de trabajar a las 8 de la noche, tengo que estar desconectado por lo menos hasta las 8 de la noche, hasta las 8 de la mañana del día siguiente, ¿no? Esas son las reglas de desconexión. Ese es un poco el panorama que tenemos hoy en día, ¿no? Y como les mencioné, la figura esta del trabajo remoto, que es la que venimos utilizando la mayoría de las personas que todavía trabajamos a distancia, sea de manera total o híbrida, ¿no? Va a estar vigente solamente hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces es necesario, es urgente, ¿no? Que tengamos una nueva regulación que reemplace al teletrabajo, que es una norma con la que realmente no podemos seguir, ¿no? ¿Qué debe contener esa regulación? Hoy en día hay dos proyectos de ley que han sido presentados en el Congreso de la República para tener una nueva regulación del teletrabajo. El Congreso en la Comisión de Trabajo no los ha tramitado, pero sí los ha tramitado la Comisión de Ciencia y Tecnología, y en esa comisión tienen un dictamen, ¿no? Un dictamen favorable que condensa los dos proyectos que han sido presentados, ¿no? Esta regulación es una regulación bastante más moderna que la ley de teletrabajo anterior, tiene menos obligaciones absurdas, ¿no? No hay obligación de capacitar en materia de derechos de autor, ¿no? Se establece la posibilidad de que en situaciones de emergencia se ordene la realización del teletrabajo de manera unilateral, no hay obligación de registrar el contrato ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y así. Y además, esta regulación con relación a los gastos, ¿no? Establece la posibilidad de que las partes acuerden si es que los gastos en los que incurre el trabajador serán reembolsados o no, ¿no? Porque sobre todo en el trabajo remoto que es híbrido, ¿no? En el que la persona hace parcialmente trabajo presencial y parcialmente trabajo remoto, en realidad los trabajadores muchas veces tienen un ahorro, ¿no? Al realizar trabajo remoto porque no necesitan desplazarse hacia el centro de trabajo. En ese sentido, el trabajo remoto no genera un costo adicional que requiera compensación y eso puede ser acordado por las partes, ¿no? Así es como se repartirían los costos. Sin embargo, hay algunos puntos en los que el proyecto puede mejorar, ¿no? Por ejemplo, me parece importante que no se incluya dentro de la regulación de teletrabajo, que si bien no es tan pesada como la anterior, sí contiene una serie de obligaciones especiales. Aquí no tendría por qué incluirse a las personas que en realidad
no es que tengan un teletrabajo, sino que tienen esquemas de trabajo flexible que, por ejemplo, les permiten trabajar desde casa un día a la semana, ¿no? Yo tengo permitido trabajar desde casa los días viernes, ¿no? O media tarde o una tarde el día viernes, ¿no? No tiene mucho sentido que por esa flexibilidad que se le da al trabajador se obligue a la aplicación de toda una legislación especial, ¿no? Que sin lugar a dudas igual implica una carga administrativa para la empresa. Además, es necesario, también se está incluyendo en esta norma la obligación de capacitar en temas tecnológicos, ¿no? Como ya mencioné, esta obligación de capacitar en temas tecnológicos debería estar restringida a los supuestos en los cuales el trabajador necesita la capacitación, ¿no? Y eso no se está previendo en la nueva regulación, ¿no? Y algo que tampoco se está tomando en cuenta es la posibilidad de que el contrato de trabajo subsista si es que el servicio se presta en el extranjero. Hay que tener en cuenta que hoy en día es bastante común que los trabajadores, no sé si han oído esta categoría de nómadas digitales, ¿no? Personas que van viajando y están trabajando en distintas partes del mundo, pero para esta situación en el Perú no tenemos una regulación. Entonces, aquí, teniendo en cuenta que la aplicación del derecho del trabajo normalmente es territorial, si yo tengo un trabajador que se va a trabajar, no sé, a España, o trabaja desde España, mejor dicho, o desde Estados Unidos o desde Costa Rica para mi empresa, lo que va a pasar al poco tiempo es que va a comenzar a resultar aplicable la legislación laboral de España, de Costa Rica o de Estados Unidos en lugar de la legislación peruana, ¿no? Entonces, ahí creo que la norma peruana tendría que dar un paso adelante y decir, no, la norma laboral peruana continúa siendo aplicable porque el contrato de trabajo ha nacido en el Perú. A la inversa, ¿no? Hay situaciones en las cuales los trabajadores extranjeros o trabajadores también peruanos, ¿no? Prestarán servicios desde Perú, pero para empresas extranjeras que no tienen reconocimiento legal en el Perú, ¿no? Y en estos casos a las empresas extranjeras les resulta bastante complicado poder cumplir con la regulación peruana, ya que no tienen número de RUC, no tienen planilla, por lo tanto no pueden tener planilla electrónica, no pueden hacer depósitos bancarios de CTS, etcétera, ¿no? Entonces, en esas situaciones, no pueden hacer pagos a la seguridad social. Sería mucho más eficiente permitir que en esos casos sea de aplicación la ley laboral del lugar de domicilio del empleador, ¿no? Que es una norma con la que el empleador seguramente va a poder cumplir, a condición de que se garanticen algunos derechos mínimos al trabajador, como puede ser una cobertura de seguridad social en salud y pensiones, ¿no? Creo que es algo en lo que hay que trabajar, ¿no? De tener una regulación que ya también vaya contemplando y regulando este tipo de situaciones. Bueno, eso fue lo que yo preparé para compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, les agradeceré canalizarla a través de IDEM para poder absolverla oportunamente. Muchas gracias nuevamente a IDEM por la invitación de estar con ustedes el día de hoy y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Que estén muy bien. Hasta luego.